7:58 de la mañana, como habíamos anunciado desde ayer. El doctor Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, está con nosotros en cabina, en radio. De entrada, agradecemos la distinción. Magistrado presidente, buenos días y bienvenido a Diario. Muchas gracias, Cristian. De verdad, muy agradecido de estar aquí. Primero conozco a Rosario Medina, que no la conocía. Estoy viendo a personas que les tengo mucho respeto y cariño. Está Julián Roa, está José Francisco Arias. Pablo Macchini salió corriendo. Sí, en algún momento. Él retornará en algún momento. Me da mucha pena que no esté aquí Bartolomé Pujal, que fue mi alumno y al cual también quiero muchísimo. Sí. Y por favor me saludan a don Antonio Espaillat. Cómo no. Que lo he conocido en doble faceta. La primera vez que lo conocí fue en el Palacio Nacional, en una reunión que hacía la CIP, y estaba ahí. Y la segunda vez que lo conocí fue en una discoteca en Yexet, así que... en los dos niveles. En los dos niveles, sí. Fue en mi cumpleaños y él puso en la pizarra, en esa época yo era director de la Escuela de la Judicatura, y entonces él puso la celebración del cumpleaños. Nunca me habían hecho eso en mi vida y nunca me lo han vuelto a hacer. Bueno. Magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cristian, yo tengo que decirle y además pedirle excusas a tanta gente que le he tenido que decir que no. Pero esta es la primera vez que yo vengo siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia a un programa de radio. Y realmente les agradezco muchísimo esta condescendencia que han tenido conmigo. Y la razón por la que no había venido antes era porque, primero, no tenía el tiempo suficiente para mostrar lo que estábamos haciendo. Correcto. Y tenía que concentrarme. Don Pablo Macchini, le damos la bienvenida al programa. Mi respeto, qué placer se dio, señores. Las cosas no ocurren como uno quiere, pero ocurren después que se ha trabajado mucho por ellas. Saludos a Cristian Jiménez, que cual Nurio Piera se le tiró. Aquí necesitamos que venga. Qué buenos. Yo a Pablo Macchini es el que más tiempo tengo conociéndolo. Yo lo conocí en Ciudad Alternativa. Él hacía una consultoría. Javier Cabreja trabajaba en Copadeva, en Ciudad Alternativa. Y entonces ahí nos conocimos. Yo en esa época vivía en Los Guandules. Viví 3 años en Los Guandules y entonces ahí conocí a Pablo Macchini, que era toda una autoridad. Pero magistrado, era una joven promesa. Una leyenda. Me pongo serio para decir que esa sensibilidad social que ha acompañado a Luis Henry Molina antes de ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia se desarrolló a partir de esa vivencia. Sí. Pero yo quiero que él la cuente un poco. ¿Cómo se dio ese proceso de mudarse a los Guandules y esas cosas? ¿Cómo se da ese proceso? Es muy sencillo. Yo militaba en el Movimiento Estudiantil de Concientización, el MEC, que era un movimiento de secundaria y universidad que asesoraba al padre Fernando Arango. Y entonces en un retiro espiritual, nosotros hacíamos retiro espiritual, un sacerdote que se llama Charlie García Carrera, me interpeló en términos de la pobreza. Y a partir de ahí comencé un proceso con el padre Benjamín González Huerta de discernimiento. El padre Arango no estaba de acuerdo con eso. El padre Arango venía de la Juventud Obrera Católica, donde mi papá y él se habían hecho muy amigos y era un referente de mi familia. Pero entonces con el padre Benjamín González Huerta tomamos la decisión, un proceso de discernimiento, de irnos a vivir a Los Guandules. En principio éramos 4. Al final simplemente nos mudamos Andrés Navarro y yo en una casita en Los Guandules. Andrés trabajaba en Ciudad Alternativa, yo trabajaba en Cedail y Ciudad Alternativa. Pero había un potentado que vivía en Sabana Perdida, que era el director de lo que era Ediciones Populares, que es el señor Javier Cabreja. Era el único que tenía un motor 70. En las villas de Sabana. Eso lo acercaba a la burguesía. A la burguesía, realmente, sí. Claro. Y además era el único que manejaba un presupuesto deficitario, pero manejaba un presupuesto. Bueno, hablemos de la Suprema Corte de Justicia, del sistema de justicia. Nos gustaría una ponderación en sentido general del momento que vive el sistema de justicia en la República Dominicana y lo que usted como presidente ha venido realizando. Destacábamos temprano lo relativo a tecnologías de la información, aquel planteamiento consistente de la mora, aquel cuestionamiento de la mora, y desde que usted se instaló en la Suprema, atacar la mora.
un poquito quizás más adelante sobre eso, pero primero esa visión global del sistema de justicia actual en República Dominicana. Lo primero que tenemos que pasar de la cultura del expediente a la cultura de las personas. Y la persona sea el centro de todo nuestro accionar. Y por eso nuestra leitmotiv, nuestro principio y fundamento, como diría Pablo McKinney, nuestro mantra, es una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Eso es esencial. Hasta que no tengamos el trato de las personas con dignidad, no va a haber justicia real. Y eso es un día a día de cada uno de nosotros los servidores judiciales. Pero para lograr una justicia al día que garantice la dignidad de la persona no puede haber retardo judicial, no puede haber mora. Y esa es una tragedia de la justicia dominicana, fruto del crecimiento del país y de la no adaptación del sistema de administración de justicia a las tecnologías del momento y a la reorganización que se requería, que muchas instituciones lo hicieron en los años 80, como la banca, reestructuraron su organización para poder dar servicios mejores. La justicia, cuando comienza real y efectivamente un proceso de modernización, es con el magistrado Jorge Subero-Isa, hay que reconocerle eso. Fue el que lleva la primera computadora al Poder Judicial, que la compra con su propia tarjeta de crédito. Y esa es la primera computadora que llega al Poder Judicial, llega de esa manera. Y él fue el que informatizó el Poder Judicial. Por supuesto, no es la tecnología de ahora. Entonces, para pensar en una justicia al día, uno no puede ser el máximo organismo del Poder Judicial y estar con mora. Por eso hoy en día no hay ningún caso en la Suprema Corte de Justicia con más de un año. No lo hay. Así es. Entonces, eso lo tienen muy pocas Suprema Corte de Justicia, a excepción de la de Estados Unidos, que maneja 300, 600 casos al año, por completo. ¿Y la de aquí maneja al año? La de aquí, bueno, cuando nosotros llegamos, estaban 17,000 casos en el 2019. Y en la actualidad, con la nueva ley de casación, vamos a poder tener la restricción de decir qué casos ya son repetitivos y qué casos, claro. Y esto va a permitir que se mantenga esta estructura de mantener al Poder Judicial, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, al día. Ahora, eso obliga a los demás tribunales del país, porque si el que dirige lo hace, entonces le obliga a los demás tribunales del país, y ha ido pasando, ponerse al día. No estamos al día en todos los tribunales del país. Estamos claros que es un proceso, y es un proceso que requiere de una reorganización de la prestación del servicio, requiere el uso intensivo de tecnología. Yo sé que vamos a entrar en eso en algún momento, pero eso es fundamental. El segundo elemento para tener una justicia al día que garantice la dignidad de las personas es que la justicia no sea una caja negra, que sea transparente. La transparencia es fundamental, que cada uno sepa en qué lugar está su caso, en qué momento está. Muchos de nosotros, por supuesto en clase media, hacen compras de pasajes y lo hacen por internet. Y pueden escoger el asiento en que se sientan, o hacen una compra por Amazon y le dice por dónde viene. Bueno, ¿y por qué eso no lo podemos hacer en la justicia? Y lo vamos a hacer, y este año mismo lo vamos a tener, que cada uno puede escoger en un conjunto de un calendario el qué día le va a tocar la audiencia, y eso no va a tener la intervención humana. Entonces, esto de poner la transparencia, por eso hemos trabajado en un observatorio judicial que sale ahora en los próximos días, donde los datos del Poder Judicial no es como era antes, que era una radiografía o una fotografía. Van a estar en línea y vamos a tener Business Intelligence para poder llevar a cabo, a partir de las bases de datos, tener la información y que las personas puedan verla. Incluso vamos a tener el expediente digital en los próximos días para que cada quien pueda ver dónde está su expediente. Y el tercer elemento esencial y fundamental es el acceso a la justicia, sobre todo de las personas más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Son los niños, niñas, adolescentes, son las mujeres maltratadas. La violencia intrafamiliar en la República Dominicana es la cuarta causa de muerte y es el conflicto social más latente en la sociedad dominicana, más que cualquier otro. Y Julián, un minutico para terminar esto. Sí. Por supuesto, también es población vulnerable los envejecientes, por supuesto son población vulnerable los emigrantes, pero sobre todo los privados de libertad. Esa es la gran vergüenza de la justicia dominicana. Y es una responsabilidad de todos.
yo no le puedo decir que esa responsabilidad es del Ministerio Público o la Defensa Pública, no, es de todos los actores del sistema de administración de justicia. Es un tema pendiente que no se ha resuelto a pesar de la reforma procesal penal que se hizo, que es una excelente reforma procesal penal, pero los actores del sistema no aprendimos a manejarnos con la nueva estructura procesal penal de la República Dominicana. ¿Y cómo era la anterior estructura? Que todo se judicializaba y se llevaba a juicio. En Estados Unidos, el 90% de los casos se resuelven en un acuerdo entre el Ministerio Público y la Defensa Pública que el juez supervisa. En España, el 70% de los casos. En 85% de los casos en Puerto Rico. 90% de los casos en Argentina. En el caso dominicano, ¿qué se está haciendo? 13%. ¿Y qué se está haciendo para mejorar ese En este porcentaje? momento tenemos un programa de optimización del proceso penal donde está interviniendo el Ministerio Público, la Defensa Pública y los jueces. Y estamos cambiando una cultura. Es la cultura del litigio por la cultura de la negociación. Eso tiene que impactar también en las universidades, eso tiene que impactar en la práctica de los abogados, eso tiene que impactar incluso en el propio juez, que tiene que entender que cuando el Ministerio Público y la Defensa Pública llegan a un acuerdo en el marco de la ley, eso no tiene que pasar de los 3 meses. Y se soluciona el caso definitivamente, porque no puede existir una persona privada de libertad sin una sentencia, o no puede existir una persona privada de libertad sin una medida de coerción que sea previamente autorizada por un juez. Y una vez vencidos los plazos de la sentencia que cumplió la pena, una vez vencidos los plazos de esa medida de coerción, entonces en ese momento la persona tiene que estar en libertad. Y Julián tenía la pregunta. Perdón, acuérdate que yo me siento como en casa. Sí. No, él está coordinando. Está coordinando. Acuérdate, si tú dejas a un juez hablar, no te preocupes que eso va a pasar. Como no habla tanto, tiene que hablar. Sí, no, tengo que desahogarme ahora. Algo, Cristian lo ha entrado magistrado, lo ha pasado del lobby a la sala inmediatamente. En el caso mío, usted hizo un trabajo formidable, que es la parte que yo quiero para luego seguir conversación que usted no pudiera desarrollar. Fue el trabajo impecable que hizo ante la Escuela de la Magistratura. Ante la Escuela de la Magistratura. De la Judicatura. De la Judicatura. Bueno, comenzó como Escuela de la Magistratura y su continuadora jurídica después fue la Escuela de la Judicatura. Innegablemente que fue un buen trabajo. Bueno, lo ha marcado positivamente en todo caso. La idea es cómo usted ve la formación de los jueces con relación al momento actual. En muchos casos, a veces, la escuela dice una cosa y el juez termina haciendo otra. ¿Cómo se compagina eso de manera tal que cada día esté más pegado a la ley, las decisiones de los tribunales? La escuela es el gran filtro. Adelante, profesor. La Escuela Nacional de Judicatura era un anhelo de la sociedad dominicana. Cada vez que se hablaba de la situación en el 1995 al 97, que fue la gran crisis de la justicia dominicana, que se tomaron medidas políticas que fueron realmente muy importantes, medidas en que hay que darle el reconocimiento público a don Milton Ray Guevara y el reconocimiento público a Manuel Esqueda Guerrero, que trabajaron en esa reforma importante. Dos colosos, que hizo posible esta gran reforma, que fue un pacto político además, fue una decisión política y permitió que surgiera la Suprema Corte de Justicia que presidía el magistrado Jorge Subero Isa. Y había un equipo importante de juezas y jueces. Entonces, como era un anhelo de la sociedad dominicana, se produjo posteriormente la ley de carrera. Cuento esto para que entendamos cómo es un proceso cuando se toma la decisión responsable de cambiar. Y esa ley de carrera permitió que entonces la Suprema había creado la Escuela de la Magistratura, que presidió por muy poco tiempo el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez. Y entonces, posteriormente, con la ley de carrera, se prohibía que una persona que fuera abogado en ejercicio pudiera dirigirla. Se hizo un concurso público de antecedentes de oposición, que fue al que yo me presenté, y permitió que los jueces dominicanos se apropiaran de la Escuela de la Judicatura. Y era un anhelo para ellos, y formamos unos comités de responsables del sistema. La escuela era la primera vez que... Perdóneme, o sea que usted no fue designado por un decreto. No. Fue un concurso público, se presentaron varias personas. Ya. Y entonces en ese concurso yo duré 12 años en la Escuela Nacional de la Judicatura. La actividad más larga que yo he hecho en mi vida es la Escuela Nacional de la Judicatura. Y fue una formación también, no solamente para los jueces, sino para mí como gestor y para mí para conocer la justicia.
¿Qué implementó la escuela? Primero, había que ingresar a la carrera. Entonces, todos los jueces dominicanos tuvieron que pasar por un programa de formación continua para ingresar, una vez ya habían sido designados por la Suprema, por aquel proceso que hizo la Suprema en ese momento muy innovador, de ir departamento por departamento judicial a hacer concursos. Pero hasta ese momento no se había implementado la formación de aspirantes, que era aquellos que querían ser jueces que pudieran entrar. La primera formación de aspirantes duró 1 año, o sea, el programa. La persona era abogado, se le daba una ayuda, en aquel momento eran 18,000 pesos, y tardaba 1 año en la escuela. Y la primera promoción incluso ya tiene jueces en la Suprema Corte de Justicia. La magistrada Pilar Jiménez y la magistrada Vanessa Costa han llegado a la Suprema partiendo de este programa. En un segundo momento, ese programa se extendió a 2 años y hoy en día tenemos casi el 50% de los, casi un poquito más, de los jueces dominicanos egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura. A cada juez se le forma para que sea una persona con competencias de primero valores, conocimientos y habilidades. Y esas competencias requiere que cada persona tenga la conciencia y la responsabilidad de ejercerlo en el caso concreto, tomando en cuenta la Constitución, las leyes y la sana crítica de las pruebas que le son aportadas. Cada juez es independiente. Y cuando un caso no le parece a una de las partes que fue fallado adecuadamente, tiene un recurso. Claro. Y ese recurso va ante una corte. Y si tampoco le parece, se entiende que aplicó mal la corte el derecho, puede ir en casación a la Suprema Corte de Justicia. Gracias a Dios, con la nueva ley de casación se va a acabar esto de un relajo de va a ir y venir a la Suprema. Eso ya ahora se va, en los nuevos casos que están entrando, eso ya no va a poder ser. Y eso va a permitir que el sistema de justicia dominicana funcione mucho mejor. Y eso va a permitir que mejore la calidad. Ahora, ¿cuál es lo más importante? Que no existía y la nueva ley de casación lo da. El precedente obligatorio. Y eso va a generar que los jueces, si se van a apartar de ese precedente de la Suprema Corte de Justicia, tengan que motivarlo. Y motivarlo entonces va a ser un filtro para la calidad de la justicia. Claro. Magistrado. Perdón, estaba Pablo Maquini. Bueno, sí. Adelante. Esta audiencia es solemne. Cristian, te puede ir. Hay que ver el orden. Esta es mi ilusión. O sea, para mí es muy importante que ustedes hayan montado este programa porque me da una posibilidad el día que yo no sea presidente de la Suprema. Seguro. Además que el magistrado tiene el periodismo en su casa. Sí, es así. Sí, está muy cerca. No, pero está aquello de la justicia retrasada, la justicia denegada, ese es un hándicap. Pero también está el asunto de los presos preventivos. ¿Cómo se ha trabajado eso y cómo explicar esa tendencia de los jueces a utilizar a veces la medida preventiva como, bueno, no, posiblemente no te pueda condenar por razón lo que sea, déjame darte esta condena anticipada, de manera tal que yo he podido confirmar que en las bases del pueblo dominicano piensan que la medida preventiva es culpabilidad. O sea, una persona, aquí ha habido casos donde el tipo está encartado, está detenido, luego se descarta, o sea, no te voy a llevar a juicio, es decir que ni siquiera fuiste acusado. No, pero la gente dice, no, pero Juancito Pérez Vidal, eso es del caso, tú no sabías. Entonces, ¿qué se está haciendo con esto de los presos preventivos y el abuso de algunos jueces de cualquier cosa, mandarte para Najayo? ¿Qué se puede hacer? Lo primero es, muchas gracias por la pregunta, porque me va a permitir explicar cómo funciona un sistema de administración de justicia y dónde está la falla de nuestro sistema, que no es una falla normativa, es una falla de malas prácticas. O sea, no es en la ley. No es en la ley. Okay. Es una cultura que hay que trabajar. Y es una responsabilidad, quiero partir de ahí, de todos los actores del sistema de administración de justicia. Es una responsabilidad del policía, que es la proximidad de la justicia ante el ciudadano. Es una responsabilidad del Ministerio Público. Es una responsabilidad de la defensa pública. Y es una responsabilidad de los jueces, de nosotros los jueces. Somos responsables de que esto no funcione. Y acordemos el documento de Medellín. Son también responsables de la injusticia todos aquellos que no actúan en favor de la justicia con los medios que disponen. O sea que el primer responsable somos nosotros los jueces y después todos los demás actores. Dicho esto,
lo primero que quiero decirle es que tenemos que pasar de la cultura de que un caso, les voy a poner cómo funciona esto en España, cómo funciona esto en Puerto Rico. Cuando una persona se le toma con simple posesión de droga, dependiendo la cantidad, esa persona cuando se apresa, el juez lo que hace es que la manda a un programa de rehabilitación. Porque si es un consumidor, no tiene por qué ir a una cárcel. Y las cárceles dominicanas están pobladas por personas que están en la puerta giratoria, que los toman detenidos la primera vez, la segunda vez y la tercera vez ya lo dejan en la cárcel. Entonces eso no está bien. Lo que tenemos que hacer como Estado es tener un programa social de rehabilitación y es un tema de salud pública. Segundo elemento, cuando llega un caso con todos los elementos de prueba, y eso lo sabe el Ministerio Público, lo sabe la Defensa Pública, lo que tienen que ponerse de acuerdo es el Ministerio Público y la Defensa Pública, ir ante el juez y en la primera, segunda audiencia, simple y llanamente, decidir el caso de manera definitiva. ¿Y eso qué significa? Que pasemos del 13% de los casos al 80% de los casos, que es la meta que nosotros tenemos, que no se va a lograr de la noche a la mañana, pero se puede lograr, porque los países donde se ha implementado el sistema procesal acusatorio se logra. Y a solamente 45 minutos de la República Dominicana en Puerto Rico así funciona. Y entonces en Costa Rica así funciona, y porque aquí no puede funcionar así. Entonces eso, ¿a qué nos deja? Nos dejaría con un 20% de casos que van a juicio de fondo, que son los casos más graves. Entonces esos casos no deben durar desde el Tribunal de Primera Instancia hasta la Suprema Corte de Justicia más de un año. Y esa es la meta. Ahora son 3. Ahora son 3 y en casos 4. Y cuidado. Y eso no está bien. Entonces hay que cumplir con los plazos procesales. Y todo esto que yo he explicado ahora es simplemente un cambio de cultura y es un cambio, una gestión del cambio que se está produciendo, que estamos trabajando con los distintos actores, que no es una varita mágica, pero que nosotros estamos obligados, constreñidos, a dar una justicia digna para las personas y parte por ¿Y la actitud de los otros actores? Muy responsable. Sistémico. Muy responsable. Yo me he reunido con la magistrada Miriam Germán en varias ocasiones. Me he reunido en varias ocasiones. Ella va acompañada de su equipo, de la magistrada Jenny Berenice. Me he reunido con el director de la Defensa Pública, Valentín. De hecho, tenemos reuniones esporádicas donde nos sentamos a ver estos temas. Pero somos conscientes de que es un problema sistémico que hay que mejorar y somos conscientes además que hay limitaciones. Incluso el departamento judicial más grande del país es el que tiene la peor infraestructura del país, que es la provincia de Santo Domingo. Así es. La peor del país. Es una vergüenza. Pero hay una continuidad de Estado. El presidente de la República ha dado orden al ministro de Obras Públicas. Tenemos la esperanza de que este año se concluya la nueva instalación de la ciudad judicial de la provincia de Santo Domingo. No sé. Ese proyecto tiene 8 años. 8 años. Entonces el Estado tiene que cuestionarse esto. De manera muy responsable, se está trabajando en ese edificio. El ministro de Obras Públicas es la última obra de infraestructura de este tipo que tiene el ministerio, porque ya ahora pasa a otra condición y este tipo de obras pasa al Ministerio de Infraestructura, de Vivienda e Infraestructura, que está construyendo el Palacio de Justicia del Santo Domingo Oeste. Okay, que es el concepto ahora no son palacios de justicia, son ciudades judiciales, donde en esas ciudades judiciales estén ubicados el Ministerio Público en su propio edificio, la Defensa Pública y el Poder Judicial y los órganos auxiliares que se requieren. Y entonces en esa tesitura nosotros vamos a vivir algo que les voy a poner los 2 ejemplos que hemos estado manejando. Acabamos de estar ahora en España y hay una ley orgánica del proceso donde están pasando de 3.800 sedes judiciales a 400 sedes judiciales. ¿Por qué? Por la digitalización. Claro. En Chile está pasando exactamente lo mismo. Ellos están planteándose que el 50% de las sedes de Chile van a concesionarla o van a permutarla con el Estado o van a entregarla al Estado porque ellos no van a necesitar todo eso. En República Dominicana tenemos 220 sedes distribuidas en distintos municipios. Esto hay que replanteárselo. Las sedes judiciales no pueden estar amarradas a la estructura organizacional. ¿Por qué? Porque la prestación del servicio, nosotros antes de que se declarara inconstitucional la resolución de la digitalización, toda la operación del Poder Judicial, el 60% de la operación era digital.
Y el 90% de las personas, bueno, 90 no, 96% de las personas, lo que van a los tribunales es a depositar papeles y a retirar papeles. Entonces, eso ya no va a pasar. ¿Qué ha pasado además? Cosa que no ha pasado para los que dicen que nosotros vamos demasiado rápido. Bueno, hoy en día en España usted no puede depositar nada en papel, todo tiene que ser digital. Es obligatorio. Hoy en día en Chile usted no puede depositar nada en papel, es obligatorio. Nosotros hemos sido prudentes y hemos dicho, bueno, usted puede llevar el papel, pero nosotros lo vamos a digitalizar. Pero además vamos a formar a las personas, van a existir centros de atención al usuario que estarán conectados. Para que ustedes tengan una idea, la banca en el año de 1980 pasó de que uno iba a un banco, iba a distintos escritorios, a un buró, a un mostrador donde uno hacía todas las operaciones. Posteriormente pasó a usar la banca por el celular o por la computadora. Es lo mismo que va a pasar en la justicia. Claro. ¿Cómo es posible que un usuario esté yendo, si va a hacer un trámite en Montecristi, tenga que ir a Montecristi? ¿Por qué? Si lo puede depositar electrónicamente, o si no tiene esa posibilidad, puede ir a cualquier centro judicial y ser atendido para cualquier parte del país. Entonces, todo esto va a producir una transformación importante. Va a producir una transformación en el sentido de que hay procesos que van a salir del Poder Judicial, de hecho ya han ido saliendo, por un tema de desjudicialización. El Poder Judicial está para dirimir conflictos, no para administrar situaciones concretas. Saludamos a Servio Tulio Castaño, que está aquí presente. Y Guzmán. Que está rondando la zona. Está rondando la zona. Bueno, lo estamos saludando. Sí. Acuérdense que esto para mí es una gran oportunidad. Magistrado. El puesto de Cristian Peligra. Sí. No, para nada. No. Yo estoy acostumbrado a estar en organismos colegiados. Podemos estar colegiados. No pasa magistrado. Sí. Si hubiéramos ¿Cuáles sabido son que le iba sus a gustar expectativas? tanto, le cobramos. Sí, esa es mi preocupación, que me cobren. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al proyecto de ley que crearía el Ministerio de Justicia? Bueno, permítame conectar eso con la otra respuesta. Hay un conjunto de actividades en la justicia que son de carácter administrativo. Pongo ejemplos. Actividades que ya, de hecho, han ido pasando a distintos estamentos del Estado. Voy a poner dos ejemplos. La venta condicional de muebles. Cuando yo compraba un carro por un préstamo, yo tenía que ir a un juzgado de paz para que en el juzgado de paz lo inscribiera en un libro y ahí se ejecutaba la venta condicional de muebles. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver un juzgado de paz con eso? Hoy en día, sensatamente, el Congreso Nacional se discutió una ley y eso pasó al Ministerio de Industria y Comercio y hoy en día usted puede hacer eso en línea. ¿Y por qué no? ¿Y para qué eso tenía que estar en la justicia? Segundo ejemplo, hay un error en su acta de nacimiento. Usted tenía que ir a un tribunal de familia que estaba abarrotado de errores de acta de nacimiento. Todos los papeles venían de la Junta Central Electoral, todos. Y entonces, él tenía que esperar que un juez lo firmara. Todo eso es tiempo. Todo eso es tiempo. La nueva ley de venta condicional de muebles, perdón, la ley de la Junta Central Electoral, la nueva ley de documentos de los actos civiles, pasó eso a la Junta Central Electoral y eso es una decisión puramente administrativa. Claro. Esas son dos decisiones que se han discutido en el Congreso Nacional bajo el principio de el Poder Judicial está para dirimir conflictos, no para tener trámites administrativos, pero quedan muchos trámites administrativos. Por ejemplo, la estampa de animales. Le ponen el estampa al animal. Lo certifico. Se ponen una tablita de madera y esa tablita de madera se deposita en el juzgado de paz. Pero por Dios, aquí hay un Ministerio de Agricultura. ¿Para qué eso está en el Poder Judicial? Los divorcios por mutuo consentimiento. Que tenemos clientes, entre ellos yo, que usan ese servicio. No quiero referirme a nada. Algunos han abusado. Bueno, está mencionando soga al lado del ahorcado. Sí. Bueno, entonces, si las dos personas se casan por mutuo consentimiento, ¿por qué no se pueden divorciar por mutuo consentimiento? Usted me dice, pero hay un conflicto con la guarda de los niños. Bueno, se judicializa. Hay un conflicto con los bienes, se judicializa. Pero si las dos personas están de acuerdo, ¿por qué? Entonces, ¿a qué lo conecto esto con su pregunta, José Francisco Arias? Muy sencillo. Hay trámites administrativos en el sistema de administración de justicia, entre ellos
los recintos penitenciarios, entre ellos estos procedimientos, que tienen que ir a un estamento del Estado. Yo creo que en una democracia donde se discute esto es en el Congreso Nacional. Lo que el Congreso Nacional decida, los jueces lo vamos a acatar. Claro. Y tiene que darse la discusión porque la sociedad requiere esa discusión. Y esa discusión es muy sana en una democracia. Estamos conversando con Luis Henry Molina, Magistrado doctor. no te dio la palabra, Doctor. No, porque ella ha sido la única ordenada de todo el grupo que esperó que todos hablaran e introdujeran. Entonces, además, yo quiero que usted tenga algo claro. Cuando una dama habla, nosotros nos callamos. Seguro. Más nos vale. Más nos vale. No, y leí su lenguaje no verbal. Entonces, como él giró como magistrado hacia mí, entonces ya Es que me estamos estaba conectados. otorgando. Sí. Estábamos conectados. Esto es muy importante, Cristian, que lo pueda aplicar en el programa. Sí, gracias. Él tiene una nota, él está tomando nota. Sí. El doctor Luis Henry Molina, gracias por esta conversación y sobre todo por darle este tono, porque a veces uno ve a los magistrados y le tiene hasta un poco de temor, no por usted, sino por la figura de autoridad, pero qué bueno. Saludos para Alejandro Vargas. Y cógele miedo, cógele miedo. Doctor, él es quien preside la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana para los que nos escuchan en diferentes países. Doctor, en términos de percepción, hay otra figura que no es responsabilidad de ustedes, sino de la ley o de los procedimientos, y son los reenvíos, que a veces castigan a las personas que están querellándose o que están del lado, ¿verdad?, acusando. Entonces, ¿hay algún procedimiento a propósito de esta gestión de cambio que menciona para poder supervisar esto, de que esos reenvíos realmente sean técnicos, de que no se esté castigando al que va a la justicia, a que se le haga justicia? Mire, hoy es el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Y yo venía oyendo el Del programa. cual usted fue Yo presidente. fui presidente de Indotel. Como cambia la vida. Un día como hoy yo estuviera en un acto en el Palacio de las Telecomunicaciones y después en una misa. Pero hoy estoy aquí con ustedes. La vida cambia. Si hay que estar dispuesto a cambiar. Porque la única constante es el cambio. Entonces, Pablo Macchini planteaba esta mañana el tema del uso intensivo del Internet en toda la vida. Yo no me gusta hablar de tecnología, porque cuando habla de tecnología reconocemos que tenemos una brecha con una generación. Uno no habla de radio o de televisión diciendo tecnología. Uno dice radio y televisión. Entonces uno habla de Internet, uno habla de inteligencia artificial, pero uno no habla ni de tecnología ni de nuevas tecnologías en una época como la actual. Entonces, esto es un concepto que no es mío, es un concepto de Jenny Roca, que es una de las personas que más me ha enseñado en lo que es esta gestión del cambio. Entonces, todo proceso requiere un cambio de prácticas. Primero hay que hacer un cambio de prácticas, pero ese cambio de prácticas después requiere, antes lo vivíamos como un proceso de digitalización y ahora vamos a vivir una nueva experiencia que es el paso de la digitalización a la inteligencia artificial. Y les quiero contar los 3 pasos. En lo que tiene que ver con los cambios de proceso, tenemos la situación penal, que como les dije ahorita, si logramos que se llegue a acuerdo con los casos, esto de los reenvíos desaparece. Simple y llanamente. Claro, no va a existir. No va a existir. Claro. Ahora, ¿por qué se reenvía en materia penal? Se reenvía porque o una de las partes solicita el reenvío y el juez tiene que ponerse más estricto y decirle, le voy a dar esta oportunidad o no le voy a dar esta oportunidad, y esto se va a conocer hoy, si están todos los medios. ¿Por qué se reenvía? Porque nosotros, que somos los responsables de la notificación, no estamos cumpliendo adecuadamente nuestro trabajo. Y eso hay que mejorarlo, y eso es responsabilidad de nosotros como sistema de administración de justicia. ¿Por qué se reenvía? Porque hay un desconocimiento del lugar en materia penal donde vive la persona. Por eso también el sistema de justicia no puede actuar de manera aislada. Tiene que interconectarse, por ejemplo, con la Junta Central Electoral, que se supone que tiene un registro adecuado de las direcciones y se supone que eso debería estar conectado con sistemas como el 911. Entonces esto nos lleva a la importancia de la conectividad de todas las instituciones del Estado para poder brindar un servicio. Segundo elemento, la digitalización nos va a llevar a que todo lo que entra sea digital y que eso que entra, que sea digital, nos va a dar la posibilidad de tomar decisiones más rápidas en este momento. Por ejemplo, materia civil. Si yo tengo una demanda en cobro de pesos, la parte demanda a la otra parte
y le dice, usted no me ha pagado este pagaré. Hoy en día, para fijar esa audiencia, simplemente se pide una audiencia. Bueno, pero ¿y por qué no le pedimos a las partes, cuando va a fijar la audiencia, que deposite todos los inmediatamente todos los documentos? Esto es una práctica. ¿Y por qué no le pedimos que esos documentos le sean notificados a la otra parte y que la otra parte constituya abogado y que esa constitución de abogado automáticamente lleve todas las pruebas que tiene que ver? Esto en Irlanda hoy en día no va a juicio. Va a juicio en República Dominicana porque tenemos un sistema de administración de justicia del siglo XVIII, siglo XIX, que hay que cambiarlo. Porque además, ¿para qué si todo es documental tiene que ir a una audiencia pública? O va a una audiencia pública si las partes entienden que hay algún tipo de documentación que no es real, y entonces hay un procedimiento para eso. ¿Qué significa esto? Que hay un conjunto de actividades que hoy van a pasar a la digitalización, que ese tipo de decisiones no van a pasar necesariamente por la mano de un juez, sino por un tema de algoritmo. Eso lleva a una decisión que revisa el juez. Ahora, yo el fin de semana, yo tengo uno de los cambios importantes de la sociedad del conocimiento, es que los hijos nos enseñan a los padres de múltiples maneras. Yo escuchaba la catarsis que hacía Pablo Maquín esta mañana, pero él sabe que sus hijos saben muchas cosas más que las que él sabe, porque tienen un acceso a la información y un procesamiento de la información. Además se desesperan explicando. Pero papi, yo te he explicado eso cuatro veces. Pero bueno, tenemos que vivir con eso porque somos, eso ayuda a nosotros también a nuestro ego, ¿no? Para que seamos más humildes. Entonces eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba muy emocionado con GPT-Chat, pero ya cada 3-4 meses está saliendo otra tecnología. Y la nueva versión de GPT-Chat, de cuarta generación... GPT, sí. GPT. Inteligencia artificial. Pero esto es otra cosa, Julián, que nos vamos a tener que acostumbrar. Y nos cuesta. El mundo es en inglés. ¿En inglés? El mundo es en inglés. Me cuesta. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para mí el imperialismo yanqui, yo no iba a aprender en inglés, pero estoy constreñido a tener que estudiarlo. Porque realmente todo el desarrollo de la humanidad está en inglés. Así es. Entonces, esto nos va a obligar como país a replantearnos la educación de nuestros hijos. Esto nos va a obligar, por ejemplo, tenemos la situación de Khan Academic, que es una plataforma que existe en Estados Unidos, en la que Bill Gates y Melinda Gates, ya separados, donaron $1.000 millones. Y está en varios idiomas. Y está todo lo que se requiere para, de primero a octavo, creo, de primaria, es todo lo que se requiere de naturales, de matemáticas, de computadora, elaborado por los mejores profesores del mundo. Y está ahí para que lo puedan usar la escuela. Hay escuelas dominicanas que lo están usando. ¿Qué pasa con la educación pública? Entonces, nosotros estamos generando una brecha como sociedad, claro, que es importante. No es una culpa de nadie. Somos nosotros como sociedad que tenemos que replantearnos. Y ser bilingüe fue algo que se lo plantearon ya los países desarrollados hace mucho tiempo. En Europa no se habla alemán en todas las reuniones de la Unión Europea, se habla inglés. Claro. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros, sin renunciar a nuestra cultura. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Cuando mi hijo me enseña esta nueva versión de GPT-Chat, me dice, tú le dices ahora, tú no le haces preguntas. Tú le dices, GPT-Chat, tú ahora vas a ser mi asesor legal. Y te hago la siguiente pregunta. Tengo una situación de violencia intrafamiliar, que es tal y tal, tal cual. ¿Qué preguntas debo hacerme para tratar esa situación? Y él me dice las preguntas. Y cuando me da las preguntas, yo le digo, bueno, si yo fuera Alberto Binder, ¿cómo yo resolvería esto de manera procesal? Y entonces él me lo responde. ¿Y mi trabajo entonces, magistrado? Va a cambiar las competencias. ¿Usted me está dejando sin empleo? No, para nada. Lo que va a cambiar es la forma de gestionar el sistema de administración de justicia. Y lo que estamos diciendo que esto, por eso mencioné lo de Khan Academic, en un TED del que fundó Khan Academic, explica cómo él está usando esta versión de GPT-Chat para ser tutora de profesores y de alumnos. De manera tal que más rica va a ser la clase cuando un estudiante puede entender estos contenidos, puede hacerse preguntas y va entonces a la clase a una discusión.
estamos ante un desarrollo de la humanidad Ay, ADP. que no podíamos pensar. Ay, ADP. Magistrado, concédame No, la palabra, había estado magistrado. Julián y después le hice paso. Sí, gracias. Sí, magistrado. sí. Perdón. Ok. Mire una cosa. Usted ve que es un gobierno el decir. Usted mencionó a los actores del sistema. Se le olvidó uno, una suerte de intruso, pero que está en el sistema. Y los medios de comunicación, nosotros. Hay una obra que Pablo y yo citamos mucho, que se llama, en paréntesis, Justicia Mediática. O sea, ese peso de los medios de comunicación haciendo justicia, instruyendo y fallando los casos. Esto lamentablemente de alguna manera ha permeado al Ministerio Público y a los jueces. Hay cualquier caso y nosotros nos encontramos, para mí el absurdo de que el Ministerio Público adelanta, voy a pedir 1 año de prisión preventiva. Eso es consumo para medios. Pero ocurre que el adolescente, el niño que golpeó a una amiguita, que se creó él con la abuela, el Ministerio Público le pide eso y lo anuncia. En aquel caso fue 3 meses, un caso real. Y aparece un juez que le mete 3 meses de prisión a un... Porque el Ministerio Público lo mencionó, los medios nos alegramos, duro. Y el juez parece que dice, bueno, pero yo no me voy a quedar atrás, yo no voy a ser juzgado, esa injusticia mediática, y no me voy a fastidiar yo. Entonces parece que eso desde hace años se está operando. Y yo siempre he hablado de irresponsabilidades, por un lado populismo y por el otro lado en jueces, más que populismo, temor a esa injusticia mediática. Lo conecto con lo de Pablo y la medida de prisión preventiva como la favorita. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Porque han disminuido los conflictos y los dimes y diretes en los medios de comunicación, pero persisten. Es como que aquel es el malo si no aplicó la medida dura que yo como Ministerio Público sugerí. Y ahí no sé, esto está como un poco tranquilo ahora, pero es una situación que persiste en el sistema de justicia. ¿Qué visión usted tiene de esto y cómo podemos mejorar? Permítame, aprovechando que tengo a Pablo Macchini a mi derecha, hacer uso de la poesía. Usted está como Jesucristo ahí, Sí. entre Pablo Macchini y Cristian Jiménez. Lo que no sé cuál es el ladrón malo. Pero bueno. Está como Jesucristo. Decía el poeta nacional de Venezuela, Andrés Eloy Blanco, que el marino es tan solo la expresión de un anhelo, pues para andar sobre el azul del mar hay que mirar el azul del cielo. Vamos a navegar sobre esta realidad, pero también tenemos que pensar cómo cambiamos esta realidad. Y esta realidad parte por la responsabilidad profesional de cada uno de nosotros, de los actores del sistema de administración de justicia y de este actor presente, que es los medios de comunicación social, que tienen una responsabilidad profesional, pero también hoy en día tenemos las redes sociales que tienen unos licenciamientos que no se los dan los medios de comunicación social por su imagen. Entonces aquí hay un tema de componente ético importante, pero también hay un tema de componente de responsabilidad. El juez tiene que hacer lo que tiene que hacer, el Ministerio Público tiene que entender, y así lo ha expresado públicamente la magistrada Miriam Germán, que los argumentos se dan en el marco de un juicio de un tribunal y cuando no se está de acuerdo se recurre. Pero bajo ningún concepto se puede maltratar de manera personal la figura de un juez. Y el juez tiene que saber que ser juez requiere tener la piel de cocodrilo y tenerla duro. Y que uno no puede estar reaccionando ante cualquier argumento de una persona de manera violenta. No, por supuesto, el juez tiene que tener en sus decisiones la suficiente motivación de sustento de sus decisiones. Entonces, en la cultura anglosajona, esto no se da. Si hay una discusión en este sentido y cuando no le gusta la decisión, usted la apela. Por supuesto, ¿dónde ha intervenido y dónde se han producido cambios culturales importantes en República Dominicana e incluso en Estados Unidos? A partir de juicios mediáticos pasados en la República Dominicana y a partir de juicios mediáticos como el de O.J. Simpson en Estados Unidos. Eso cambió. En el caso de la República Dominicana se produjeron procesos que se mediatizaron con el juicio al presidente Jorge Blanco, con el caso Van Inter, y eso generó
esta cultura, lo cual requiere que como sociedad nos replanteemos el compromiso ético, profesional del juez, del Ministerio Público, del defensor público y también del profesional de la comunicación. Ahora bien, hay un elemento que no hemos sido posible controlar como sociedad, que son las redes sociales. Entonces, cada ciudadano también tiene la responsabilidad ética de saber qué producto de comunicación consume y qué veracidad tiene ese producto de comunicación. Un anuncio y una pregunta, dos cosas. Primero, para mí, uno de los indicadores de esta buena gestión de esta Suprema Corte está en el Tribunal Constitucional. Muy pocos fallos del Tribunal Constitucional han sido revocando o modificando las decisiones tomadas por esta Suprema Corte de Justicia. Es un índice muy positivo, por supuesto. Y la pregunta vuelvo al tema de el Ministerio de Justicia. La última vez que tuve un Ministerio de Justicia, yo bromeaba aquí hace un tiempo en la efeméride, fue con don Fello Bonelli, Rafael F. Bonelli, que después fue presidente de la República. O sea, el Ministerio de Justicia lo tuvimos con Trujillo. Y el Ministerio de Justicia, como muy bien plantea y se plantea en el anteproyecto, tenía que ver con toda la parte administrativa penal, lo que es los centros penitenciarios y esas cosas. Pero, ¿cómo evitaríamos, y esa es la pregunta, cómo evitaríamos que volviéramos a traer esas taras de que se llevaba o no se llevaba a un prevenido dependiendo del nivel de influencia política contraria en aquel entonces a la dictadura? ¿Cómo poner en manos del gobierno el instrumento de la prisión, vamos a decirlo así, todo el proceso penitenciario, y cómo eso podría influir negativamente en la aplicación de justicia? Fíjese, lo que se está conversando en la sociedad dominicana es si se desjudicializan procesos que son de carácter administrativo y pasan a un estamento del Estado. En este caso, la administración... El Estado es el gobierno. Estamos hablando de... No, porque hay procesos estos que han pasado a la Junta Central Electoral y que no es el gobierno. Okay. Entonces, hay que ver en qué Pero perdóneme, magistrado, en este caso un ministerio va a depender necesariamente del Poder Ejecutivo. Yo entiendo. No sé en dónde va a estar la responsabilidad de administrar las cárceles. Lo que sí sé, y lo ha dicho la Procuradora General de la República, lo ha dicho la Procuradora Adjunta, antes lo dije yo en un discurso del 7 de enero, que las cárceles no pueden depender del Ministerio Público. Ya. Porque el organismo persecutor tiene que tener suficiente tiempo para realizar una labor y la gestión de las cárceles es una gestión puramente administrativa. De acuerdo. Sí. Entonces, ¿dónde están las cárceles? Donde el legislador diga que van a estar. Yo confío en la democracia. Y esa discusión tiene que darse en el estamento de discusión que es el Congreso Nacional. Y lo que el Congreso Nacional decida, eso vamos a acatar nosotros los jueces. Ahora, ese no es el único proceso administrativo que está judicializado en el sistema de administración de justicia. Hay otros. Entonces, corresponde al Congreso Nacional hacer este levantamiento y corresponde al Congreso Nacional decidir dónde van a ir este tipo de procesos, si quiere que permanezcan en el Poder Judicial como ha permanecido o si quiere pasen a otro estamento del Estado. ¿Cuál sea el estamento? El que el Congreso decida. Estamos conversando con el doctor Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Doctor, en esa misma gestión de cambio que me gusta, y usted sabe que me toca una parte por lo profesional, y a propósito de esos discursos de enero, siempre, respecto de qué recursos para cuidar al talento, al magistrado, cómo lo cuidamos a nivel psicológico, de tanta cosa que tiene que leer y a veces hasta de jornadas hasta las 12 de la noche con su escritorio lleno de papeles, y cómo lo cuidamos también en el resguardo de la integridad física. ¿Qué se hace? Porque a uno a veces le preocupa porque hay gente que se enardece, magistrado, a propósito de algunas sentencias. Mire, lo que estamos trabajando es un programa de bienestar dentro del Poder Judicial. La pandemia evidenció algo que la sociedad dominicana quería ignorar, que es real y efectivamente las situaciones de salud mental existen y que todos tenemos derecho, y que eso no es malo,
el presidente de Chile, Boris, estuvo internado en un centro de atención para un tema psicológico. ¿Ya salió? Antes estuvo y no sé ahora en qué situación está. Pero lo que quiero decirle a esto, que no es pecado, que no es mal, que cada uno de nosotros pueda conversar con un profesional de la salud y en situaciones. Entonces, esa cultura tenemos que implementarla. Mire, un juez penal, usted sabe lo que ve un juez penal y lo que carga eso la persona, la figura de un juez penal o un ministerio público. Sí. Entonces, esto tenemos que introducirlo en el sistema de bienestar de nuestras instituciones, que es una tarea que estamos trabajando, pero es una tarea pendiente. Por supuesto, un programa de bienestar, se lo dijo ayer Richard Marín, tiene que ver con que si aquí no dormimos, hoy no generamos. Que si aquí hacemos ejercicio, no solamente hacemos ejercicio por lo físico, sino por lo mental. Que si aquí no tenemos actividades que nos comprometan, es lo que los japoneses llaman el ikigai, que nos sienta que es parte de nuestra vida, entonces vamos a generar una depresión. Entonces, el programa de bienestar también tiene que ver que las personas tengan ingresos dignos. Estas personas que prestan servicio en la administración de justicia tienen que ver eso. Pero también la tecnología sirve para esto. Usted no va a encontrar en ningún juez de la Suprema un solo papelito. Todo está digital. Usted tiene personas que aumentaron su capacidad productiva a partir de esta digitalización y siguen trabajando en teletrabajo en el Poder Judicial, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, y está medida su producción y te entregan lo que tienen que entregar. Y eso hace que puedan administrar su tiempo. Usted hoy en día, cuando yo llegué a la Suprema Corte de Justicia, llegó un carrito lleno de expedientes. Ningún juez del país, ningún secretario firma a mano. Todo es firma electrónica digital. Ninguna institución del Estado, ni pública ni privada, hace eso en República Dominicana. ¿Y los carritos que llega al Ministerio Público de estos grandes casos? Nosotros entonces lo digitalizamos. En la puesta en escena entonces cambia. Cambia, porque todo esto significa además que esta digitalización, que, ojo, lo que están prohibidas son las audiencias virtuales penales, pero no la gestión del caso, claro. el sistema de gestión de casos. Entonces, todo eso va a estar digital, pero además todo eso lo puede ver el Ministerio Público, puede ver la Defensa Pública, y después, bueno, cada quien hace el manejo en su institución. Nosotros estamos en la disposición de colaborar, no de ayudar, de colaborar. Me decía un abogado el otro día, nunca digas que vas a ayudar, porque da un sentido de superioridad, ¿no? Colaborar, vamos a trabajar en una relación horizontal, en el sentido de que podamos trabajar con el Ministerio Público, con la Defensa Pública en estos procesos de digitalización. Yo quiero hacer una última pregunta. Si magistrado me permite. Déjeme responderle esta pregunta. Me permite la última. Yo le voy a hacer una pregunta, Cristian. Cuando usted se casó la primera vez, ¿ganaba suficiente para vivir? ¿Cuánto ha llovido? Entonces, yo no recuerdo. Bueno, yo particularmente, no hay suficiente. Cuando yo me casé la primera vez, Pablo, no le lo que yo ganaba no me daba para vivir. Y yo todavía no me da. Y tengo 4 hijos, he podido generar un ahorro, como todo el mundo, con un préstamo para comprar una casa. Bueno, ahora no tengo que comprar carro porque estoy en una función, me dan un carro, yo vendí mi carro porque yo quería un carro. Pero como todo el mundo, compré mi primer carro con un préstamo. Entonces uno se arropa hasta donde la sábana le da. Claro. Entonces esto es un país pobre. Entonces muchas veces el tema es cómo invertimos. Las condiciones de vida de los jueces en la República Dominicana son dignas. Si nosotros comparamos los distintos servidores públicos con un juez, realmente las condiciones de los jueces son privilegiadas. Yo quiero mejor condiciones de vida para los jueces, sí la quiero, para todos los servidores judiciales y para todo el Estado dominicano y para cada ciudadano dominicano. Pero para eso tenemos que pasar de una situación de informalidad a un empleo formal. No va a haber desarrollo en la República Dominicana si no hay más empleo. No va a haber desarrollo en la República Dominicana si no hay una educación adecuada. Por eso nosotros tenemos que reconocer que en la República Dominicana hoy en día, en América Latina, está entre los 2 países con mayor seguridad jurídica, con mayor estabilidad política y mejor bienestar económico. En ese sentido, nosotros hemos trabajado de coordinación con los distintos actores del sistema y con distintos profesionales para que la República Dominicana en el año 2025 sea la capital mundial de la justicia y el derecho. Eso va a significar que en República Dominicana se va a realizar el World Law Congress, que es la actividad de juristas más grande del mundo.
reúne a más de 4.000 abogados, jueces, fiscales, de todo el mundo. Y vamos a poder tener en República Dominicana los mejores abogados del mundo durante esa jornada del World Law Congress. ¿Qué significa eso? También tendremos la Cumbre Judicial Iberoamericana en República Dominicana. También tendremos, en paralelo, no lo organiza el Poder Judicial, la Cumbre de las Américas. ¿Qué tenemos que hacer como país? Sacarle provecho a esto, de que somos una democracia estable. Y eso tiene que servir para atraer inversión. Y atraer inversión significa que podamos crear mejores empleos. Y mejores empleos significa que el mercado requiere que la educación mejore. Cuando yo era presidente del Indotel, estuve en China, estuve en Huawei, y eso, toda una ciudad, parecía Disney. Y uno se emociona, le dije, mire, ¿y cómo podemos montar una empresa de una sucursal de Huawei para armar cosas en América Latina, en República Dominicana? Sin ningún problema, ustedes solamente tienen que formar 200 ingenieros mensuales. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras la educación superior dominicana no se replantee esta necesidad de recursos, claro, y lo ha hecho la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ha publicado recientemente un trabajo muy interesante de qué necesita el sector privado para su desarrollo, y no están las 4 carreras que son las primordiales de las universidades. No está el derecho, no está administración, no está psicología en el sentido tal, ni está mercadeo. Entonces tenemos que replantearnos la formación profesional. Entonces ver la República Dominicana como sistema es plantearnos que tenemos una democracia estable, que hay un crecimiento importante, que hay una seguridad jurídica importante, pero tenemos que seguir trabajando para tener una mejor educación y para poder tener mejores ciudadanos en condiciones de afrontar esta realidad. Para irnos. Como usted va para el pueblo, llévemele saludo al magistrado Alejandro Bello, al magistrado Goico Vázquez, al magistrado Montero. Como usted va para el pueblo, mándale saludo a ellos. Bueno, un ejemplo importante que tendrían que ver es el magistrado Montero, Alejandro Bello, el magistrado Justiniano Montero, y el magistrado Fran Soto. No, son los magistrados deportistas dentro del Poder Judicial. Sí. Entonces, los pueden traer a hablar aquí. El magistrado Bello es una... de años. Entonces, es muy importante. Deportista, no, pero magistrado. No, Fran Soto está en la línea. Usted tiene mucho que no lo ve. Está en la línea. Sí, está en la línea. Para que lo vea. Doctor Vicente Saludos a la Molina, magistrada presidente. Quiñones, Enrique Jiménez, Sí. a la magistrada Quiñones desde aquí. Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Justicia. Magistrado, muchísimas gracias de nuevo. Un privilegio. Que nos ha honrado con su visita. Qué bueno que pudiéramos tener esta conversación y en este ambiente distendido y poder conocer este avance de la justicia y del sistema de administración de justicia en la República Dominicana. Avanzamos, a veces uno se nula con la controversia política, el lenguaje de elecciones, pero qué bueno que avanzamos y qué bueno que en ese poder caminamos muy bien. Cristian, yo quiero interrumpir lo siguiente, porque yo quiero dejar esto claro. Cuando yo me paro en el Centro de los Héroes y miro al edificio de la Suprema, veo todo lo que se ha hecho. Y miro los demás palacios de justicia del país, veo todo lo que se ha hecho. Pero cuando me volteo, me fijo todo lo que falta por hacer. Buena palabra, buena frase. Excelente. Para cerrar. De nuevo, las gracias. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luis Henry Molina. Qué bueno. Continúe con Adiar. Una apuesta por la radio plural.